y arranca este asunto. Por favor, ahorita yo me adelanto en, ¿qué? En religión. Listo, Jeremy. Igual creo que se está subiendo ya el video ahí. Bueno, el tema de hoy es relación conmigo mismo y con los demás. El título. Profe, eso es cátedra, ¿verdad, profe? Sí, señor. ¿Listos? Ahora sí. Profe, ¿cómo es que es el título? Hombre, relación conmigo mismo y con los demás. ¿Ustedes se tratan bien o se tratan mal? Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. No, porque todo tiene un depende. ¿Y cuál es el Porque es depende que en este caso? cuando, cuando yo hago algo, no sé, una tontería, algo, no sé, me pongo, ¿Pero qué o denominas tú como una tontería? no sé, equivocarme en algo, o algo así, Pero profe. pues obviamente, hombre, hay que entender de cierto modo que eres un ser humano y te equivocas como cualquier mortal. Pues sí, pero yo ese, algo tan simple, yo me digo yo mismo, algo tan simple y no lo Dame un puedo hacer. ejemplo. Por ejemplo, esto, la otra vez en matemáticas, que nos pusieron hacer algo y yo no lo pude hacer, hice como 5 intentos y no pude. Y cuando vino la profe, lo explicó y era simple, profe. ¿Y tú qué te Yo como dijiste a ti mismo? que al no sé, que no pude hacer algo tan simple. No lo entendí. ¿Y tú crees que cuando haces eso te haces bien o te haces mal cuando te tratas feo? Pues, no me trato mal. Porque lo creas o no, lo que tú te dices a ti mismo hace más daño que lo que puede llegar a decirte otra persona. No, Por ejemplo, si yo en por mi parte no. matemáticas te digo, no, Jeremy, tú eres muy bruto, tú no sirves para eso. Yo lo dije, iniciando ya hay una parte ahí, pero ya está en decisión tuya decir, oiga, yo soy bruto, o decir, no, yo no soy bruto, lo que pasa es que no entiendo y tengo que estudiar más, Profe, puedo hacerlo mucho mejor. A mí no profe, me importa que me digan las demás personas, pero eso no. Ah, eso sí es mentira, mi amigo. ¿Por qué es mentira? A todo el mundo nos afecta de alguna manera lo que digan las otras personas. ¿Por qué? Pues Porque sí, profe, sí, no perfecto, pero yo no, profe, pues no me importa y chao. a ver, Santi, que te veo que vas a desbaratarte allá intentando hablar. bueno. Teacher, mira que doy el... Pero tienes que hablar cerca al micrófono porque la verdad no es tan difícil Ah, escuchar. ok, ok, ok. Es que ayer, pues tú me dijiste que solo estamos en el pasado y eso me dejó No, no es que estamos en el pensando toda pasado, la que tarde. percibimos solamente el pasado Bueno, de eso. nuestro exterior. La única forma en la ¿Y que qué? estamos en un presente inmediato es dentro de nuestras mentes. El resto ya Bueno, son percepciones del pasado mismo. y entonces yo eso que como todo, o sea, es como todo pensativo, no sé. Lo dejó pensando, profe. Sí, sí, sí. Pero sí Yo, entendiste la razón de la cual, ¿por qué dije eso? Porque de pronto me estás sí, sí, malinterpretando. sí.
No, o sea, yo te entendí bien, pero eso, o sea, es que me dejó como pensativo. Sí. Bueno, te voy a explicar para que si me malinterpretaste y esto les sirve a todos en algún momento, por algo, una X o Y razón. Digamos, tenemos algo que se llama sol, ¿verdad? No pertenece a esto, pero pues tenemos tiempo. El sol emite rayos de energía que llegan hasta las cosas. Un ejemplo, tenemos una caja por acá. Y ejemplo adicional, aquí están tus dos ojos en tu cara. Entonces, el sol emite la luz. Se demora 8 minutos desde el sol en llegar hasta acá. Y de ahí se demora un par de microsegundos, casi insignificante, pero se demora otro tiempo en llegar a tus ojos. Entonces, ¿no crees que cuando la luz llega acá y lo que se demora en llegar de acá a acá ya es el pasado, la información que va acá, la nueva información del presente está hasta ahora pegando el sol ahí en ese momento? Estás percibiendo el pasado todo el tiempo. Y peor con el sonido, porque la velocidad de la luz es altísima, el sonido viaja mucho más lento. Por esa razón, es que cuando está relampagueando, ustedes primero ven el relámpago y luego el sonido, porque el sonido viaja más lento que la luz. Entonces, es la realidad, es difícil de analizar, pero así es. No es tan difícil analizar, pero literalmente es todo lo que sucede se convierte en el pasado y listo. Y es Así más pues, complejo aún el aquí yo saber estoy que hablando con usted, aquí yo estoy hablando con usted y ya todo lo que está diciendo, lo que yo le estoy diciendo ya queda en el pasado. lo que tú Corto, estás pero diciendo, lo que yo te estoy diciendo en este momento, está llegando con una fracción de segundo muy pequeña atrasada ya a tu cabeza, a tu oído. Entonces, y por también eso es lo otra que le digo. cosa y otra realidad que es difícil de comprender es que cada uno de nosotros tiene un tiempo propio y no el tiempo de crecer, el tiempo de madurar, sino literalmente cada uno de nosotros está viviendo en un tiempo diferente porque nos estamos moviendo de alguna manera a una velocidad distinta. Si yo arrancara a correr en mi bicicleta, a pedalear a toda, mi tiempo respecto al de ustedes sería distinto, porque entre más rápido se mueve uno, más lento pasa el tiempo. Entonces, entre más rápido me esté moviendo yo, el tiempo pasa más lento. Por fracciones minúsculas, casi insignificantes, pero así ocurre. Son cosas difíciles de entender para la mente humana, pero son parte de la realidad. Entonces, es divertido. A mí me gusta todo ese asunto. Por eso decidí estudiar lo que voy a estudiar. Volviendo a nuestro asunto primordial, es si no confío en mí, no confío en los demás. ¿Por qué razón creen que digo eso? Que trato de enseñar esto. Porque es que confiar en uno mismo es, no sé cómo decirlo, profe. O sea, es que es un tipo como de cariño que uno se tiene. Se llama amor propio. Bueno, eso, Amor, pero ¿Ustedes eso no confían tiene. en ustedes mismos? yo sí, Yo, yo sí. Yo a veces no, profes. No, No, yo sí siempre, profe. yo sí, profe. Fíjense que estamos hablando de un tema que se llama la confianza. Vuelvo a un punto que quizás Daniela la cámara última vez. Vuelvo a un tema que les comenté hace un tiempo. ¿Ustedes pueden dar de lo que no tienen? Eh, puede hacer el no. intento. Y si no, no Porque puede. estamos hablando de confianza, pero eso abarca absolutamente todo. ¿Ustedes podrían dar amor si no tienen amor como tal? No, No, yo no. ¿Ustedes se No, paran profe. algún día en la mañana en el espejo y dicen, vamos, usted puede, es un campeón? Yo sí. hay ¿O veces, usted, o eres una triunfadora, tú puedes? Si lo hacen, están empezando sus vidas que ustedes están hasta ahora empezando a vivir de alguna manera. Lo están haciendo bien. Cuando crezcan y sean así más o menos de mi edad, van a ser personas autosuficientes
y no van a ser mendigos de cariño, que eso es lo que pasa generalmente. Uno cuántas veces está con los amigos porque, ay, bueno, ellos me dicen que me quieren y no sé qué, pero no son capaces de estarse solos sin necesidad de esa aprobación de los demás. Y ahí es donde nace lo que les he dicho antes del apego emocional que ustedes se hacen a las cosas. No solo a la gente hay apego emocional. Un ejemplo, Yesenia Morales le gustan mucho sus gafas, pero se tropezó y se le cayeron y se le rompieron sus gafas. Ah, qué triste es la vida. Puedes hacer dos cosas, decir, bueno, se rompieron, ¿qué se hace? Son cosas. Necesito conseguir otras. O puedes sentarte a llorar y decir, mis gafas se rompieron. No sé qué voy a hacer La, sin gafas. Y hacer un drama completo de la vida misma. Tienes esas dos la, opciones. la opción número uno es la que yo casi siempre digo. Pues, profe, Exacto. Las cosas no dejan de ser cosas y no por el hecho de que sean cosas no quiere decir que voy a coger todo y darle patadas y volverlo nada y desbaratarlo en un segundo. Obviamente, ustedes tienen que comprender, ustedes todavía no hacen eso, pero lo van a hacer cuando trabajen. Ustedes están comprando las cosas, sí, con dinero, pero realmente están comprando las cosas con tiempo, porque el tiempo que ustedes emplearon en trabajar para ganar ese dinero es lo que están gastando realmente. Todo lo que ustedes están gastando es tiempo, tiempo que no van a volver a tener. Jamás en la vida el tiempo lo van a profe, recuperar. Entonces, partiendo de ahí, cuando yo compro una profe, bicicleta y le doy duro y pata y la tiro como si nada, simplemente no estoy valorando mi propio tiempo. Cuando no valoro mi propio tiempo, quiere decir que lo que yo hago no sirve para nada, entonces automáticamente estoy descalificando mi valor como humano. Ahora sí, por ahí escuché a Santi. ¿Qué pasó? no, profe, pues eso, o sea, El quiero, micrófono, o sea, no, Santi, no te escucho. bueno, o sea, pues que en mi caso yo, que dice me daña, digamos, un ejemplo, un balón, y entonces, o sea, yo no le tengo como ese aprecio, por lo que sé que es pues una cosa material y se puede, o sea, y que se puede recuperar, ¿sí me entiendes? Por eso yo no le cojo tanto cariño a las cosas, o sea, como que lo Pero por eso te material. digo, tú en el momento no has comprendido algo, que tú no estás trabajando para comprar ese balón, son tus padres los que están gastando su tiempo para obtener ese Ujú. dinero. Entonces, si tú dañas un balón y no te importa, simplemente no estás valorando el tiempo que ellos gastaron, que divinamente podrían haber gastado ellos saliendo a cenar, estando contigo, pero no, gastaron ese tiempo para ganar ese dinero. Y por eso las cosas en ética como tal se llaman valores, porque tienen un significado implícito en las cosas como tal. Por eso el amor es un valor, porque tiene un significado implícito como tal, algo que para ti significa algo, que si lo pierdes de alguna manera significas que estás perdiendo algo de alguna manera. Pero de eso se trata la vida también, aprender a perder las cosas. Las cosas llegan y se van. Los amigos llegan y se van, nuestros padres llegan y se van, nuestra vida misma llega y se va. Entonces hay que aprender, no casarse con un significado, sino hay que valorar las cosas, pero también entender que esas cosas se van y se van a acabar. Yo quiero mucho mi marcador, por ejemplo, pero llegará el día en que esta cosa se acaba y ya no escribe más. Listo, se acabó, se fue. ¿Qué hago? Compro otro. O mi palabra sabia, profe, hombre. Ay, no. Profe, Listo, Aileen, ahora sí puedes hablar. Profe, es que yo le tengo amor mucho a los animales, pero, o sea, si se enferma una mascota, pues yo haría un drama total y, y lloraría y después, si se recupera, me pondría feliz. Y ahí es otro punto importante, ya que alguien lo menciona. La felicidad de ustedes no puede depender de otras personas, de otros seres, porque si no, van a ser infelices en algún momento por X o Y motivo. Que uno sufre, claro que sufre. Obviamente uno quería algo y tiene que vivir el duelo de la pérdida, ¿no?
somos humanos, no somos rocas, no somos robots, nada. Pero hay que entender eso. Si una mascota se enferma, pues obviamente uno hace hasta lo imposible dentro de sus capacidades para tratar de salvarlo. Pero si ya no se salvó, pues tendrá que llorarla un tiempo mientras vive la aceptación, porque el duelo tiene varias etapas desde la psicología, ¿no? La última ya es la aceptación, como que está bien, murió, no puedo hacer nada. Porque todo nace, todo muere, todo tiene un principio y todo tiene un final. El mismísimo tiempo tuvo un inicio, entonces, pues nada, hay que aprender a aceptar esas cosas con tranquilidad. Y no preocuparse, ¿no? Porque una cosa es preocuparse, que la misma palabra dice ocuparse de algo que todavía no llega, como ustedes por decir preocuparse porque el martes tienen clase, pues el martes está por allá en el martes y ustedes están acá, se van a preocupar por algo que está por allá que quizás ni llegue, porque pues en este mundo estamos, como puede que llegue y sea un día feliz, nada, ustedes o alguien de ustedes está preocupado porque el martes va a ser infeliz. Yo no me preocupo, teacher. ¿Cuándo Yo digo, estamos? Ya no les voy a preguntar dónde están, sino cuándo están. ¿en qué, teacher? Esa es una pregunta rara. ¿Cómo así que cuándo estamos? Pues estamos en el ahora, en las 8:46. Y cuando les pregunté eso, ya pasaron un par de segundos y ya no importa. Entonces, preocúpense por el presente, planeen para el futuro y acuérdense que si tienen planes y no les resulta, no cambien la meta, tienen que cambiar el plan porque de pronto el plan no es tan eficiente para llegar a esa meta. Continuando con la clase. La confianza en sí mismo es el requisito para las grandes conquistas. Si ustedes quieren hacer, por decir, voy a preguntarle a alguien aquí aleatoriamente, así al que primero me caiga acá en la cámara le va a preguntar. Es que los tengo escondidas, a ver. A Nicole Stephanie. Creo que yo te pregunté una vez, ahora que me acuerdo, dije tu nombre y enseguida me acordé, de qué querías hacer cuando fueras adulta y tú me dijiste que no sabías todavía, me parece. Entonces no me sirve. Necesito a alguien que tenga ya una noción de lo que quiera hacer cuando sea adulto. A Josué, que casi nunca le pregunto nada. Señor, ¿Qué quieres ser cuando seas adulto? ¿A qué te quieres dedicar? no sé, profe, es Bueno, muy se vale, se vale. difícil. Sí, todavía puedes, todavía se vale no saberlo. A ver, le pregunto a quién más. Yo, profe. Bueno, el que dijo yo. Yo. No, profe, yo quiero. Alonso. Por eso el que dijo yo. Alonso, profe. No, yo, profe. A ver, di. Yo quiero ser contador de banco. Entonces quieres dedicarte a la contaduría pública. Sí sabes que todavía te espera un camino de que tienes que cursar todo el bachiller, tienes que llegar allá a cursar la universidad. Es un camino todavía aparentemente largo. Y lo que dice acá, si no tienes confianza para dominar lo que eres actualmente, esa conquista aún mayor difícilmente va a llegar. Por eso es tan importante tratarse bien a uno No, mismo. profe, yo quiero decir. Cada vez que uno falle, simplemente falló. Deje de culparse por eso y trate de no volver a fallar. Ya la falla ocurrió, ya no pueden devolverse en el tiempo. Obviamente hay que cuidarse de no cometer fallas irreversibles, como por decir ser un alcohólico y conducir un auto y atropellar a alguien. Eso no tiene reversa. Si tú acabas con una vida, no puedes echarlo atrás. ¿Qué pudiste hacer para evitarlo? Pues no seas un alcohólico y sea un conductor responsable y ya. O sea, O tome, pero deje el carro en la casa. puede ser, pero pues la verdad no comulgo con la idea de perder la conciencia. Yo pienso que una persona que se emborracha, yo no me emborracho, no me gusta ese asunto, tiene que estar muy aburrida en esta realidad mismo para tener que nublar su realidad para verla desde otro punto de vista bajo efectos de algún tipo de droga. O porque el alcohol es una droga, es un depresivo de hecho. Tiene uno que estar muy aburrido para alcoholizar su mente y tener que huir de la realidad en la que vive. Entonces, por eso es tan importante casarse uno con la idea de que la vida es lo que es
y no tiene necesidad. No digo que uno de adulto, yo lo hago a veces, me encuentro un amigo y me tomo una cerveza literalmente como para conversar mientras estamos hablando. Pero ya el hecho de alcoholizarse a mí me parece, con todo respeto, ridículo. Y nunca he comulgado con esa idea. Me parece absurdo. Profe, yo creo que sí. Continuamos. Yo sé que quieres participar, pero la clase tiene que avanzar, mi querido amigo. Entonces voy a leerles esto. Y luego, me acuerdo que yo les hice una pregunta hace tiempo que ya a estas alturas, con todo lo que les he hablado, tiene que darles un poco más de luz para responderle. Voy a empezar. El ser humano para poder vivir debe tener relación con él mismo, con los demás y con el medio que lo rodea, por lo que es imposible considerar al hombre separado del universo del cual forma parte. Técnicamente, ¿qué dice ahí? Tiene que aceptar la idea de que nosotros somos humanos, pero a pesar de que somos humanos, pertenecemos a la rama de los animales. No somos mejores que los animales ni siquiera. Somos solo una raza que es capaz de pensar y tener conciencia de sí misma. Como tal, tenemos la responsabilidad de cuidar a las otras especies que están acá en el planeta. Somos cuidadores. ¿Por qué? Pues porque hasta el momento no conocemos otros mundos con vida y puede ser el único mundo en todo el universo conocido con vida. Entonces, tenemos una responsabilidad grande y no la hemos podido comprender. No captamos que estamos acabando con lo único que hay. Estamos acabando con el futuro de quizás la única especie inteligente que exista en todo el universo. El ser humano no es capaz de conocerse a sí mismo observándose. Rara vez yo creo que ustedes van a decir, bueno, yo soy esta persona, como cuando les hice la pregunta, ¿quién soy yo? Ahí ustedes quedaron un buen rato en jaque pensando y dando botes, y oye, de verdad, ¿quién soy yo? Me la paso todo el día observando a los demás, pero no me observo a mí mismo para entenderme a mí mismo. Entonces, sino que llega a tener autoconciencia de sí mismo cuando entra en comunión con otro. Si yo le digo a María Angélica, por ejemplo, a Juan José Solano, oye, tú eres bobo, tú me vas a hacer caso y te apuesto a que tú vas a empezar por hacerme caso por el hecho de que yo sea un docente y no vas a tomarte el tiempo de decir, venga, yo no soy bobo, el bobo es el otro que me está diciendo, yo estoy bien. Pero son cosas que uno tiene que empezar a adquirir herramientas para protegerse de ese mundo, de la opinión de otras personas. Acuérdense de una de las primeras reglas del libro que estamos leyendo de los 4 acuerdos, la palabra tiene poder, y es decir que no poder de decretar voy a tener dinero y voy a tener dinero, no. En el sentido en el que ustedes pueden ser constructivos con sus personas que están alrededor, pero pueden llegar también a ser destructivos. Puede que una persona tenga una crisis tan grande a nivel psicológico que una palabra sea capaz de destruirla y hacer que esa persona se suicide. Así que tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes lanzan juicios. Esa persona puede estar tan triste y acaba de afrontar una pérdida tan grande que debe estar a una palabra de salvarse o a una palabra de acabar con su propia vida. Entonces hay que cuidar muy bien lo que uno está diciendo. Por ello, el hombre por naturaleza es un ser abierto a la comunicación, abierto a los demás y abierto a entrar en comunión con estos. Yo a ustedes les he dicho muchas veces lo que he aprendido, ¿no? De libros que he leído, de que nosotros los seres humanos biológicamente evolucionamos para vivir en sociedad. Por más solitarios que podamos llegar a ser, anhelamos estar entre otros. Anhelamos estar compartiendo información, chistes, carcajadas, deporte, qué sé yo, pero siempre anhelamos estar con otros y es por esa razón. Evolucionamos para eso. Simplemente así ha sido nuestra historia. Ser humano significa pensarse a sí mismo para tratar de pensar en los demás. Lo que les decía, uno no puede dar de lo que no tiene. Si ustedes no se quieren, no pueden querer a los demás. Eso se llama ser dependiente. Y la felicidad y la integridad de uno no puede depender de otras personas, a menos de que estemos hablando de que mi vida depende de un médico si me fracturo una pierna o algo, obviamente sí, pero la integridad psicológica no puede depender de otros. Reconocer nuestras diferencias para reconocer las de otros. Otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Se conocen a ustedes mismos? ¿Saben quiénes son ustedes exactamente? ¿O simplemente están transitando este mundo sin tener ni siquiera la menor idea de quiénes son a sí mismos? Pueden pasar 80 años y van a desconocerse. Eso ya están ustedes. La humanidad se ha caracterizado por la capacidad de pensar.
la misma que nos diferencia de los animales o que nos acerca a ellos con un pequeño hilo que parece romperse a ratos y explotar en negligencia, egoísmo y rabia. Cuando ustedes le pegan a un animal o se van, ¿ustedes se pueden vengar de un animal como tal? No. No, teacher, no. O sea, vengarse de un animal es absurdo porque en inicio el animal no tiene conciencia como tal de el error en sí. Digamos, ese perro mordió a mi mamá hace como 4 días y lo voy a coger y le voy a dar una trilla el día de hoy. El perro no tiene ni idea por qué le estás pegando, empezando por ahí. Entonces, ahí lo que haces es por debajear tu sentido humano, tu sentido de pensar y estás echando abajo millones de años de tu evolución mental porque simplemente el perro no entiende qué está pasando y tú eres ridículo intentando vengarte de una criatura que no tiene conciencia de eso que sucede, no tiene sentido. Esa es una de las tantas cosas sin sentido que hacen las personas, vengarse de un animal. Porque como personas tenemos la capacidad de decidir sobre nuestros propios actos, lo que acaba de decir, sentimientos y sensaciones. Ustedes a veces se sienten tristes por, no sé, un juguete, qué sé yo, porque puedan Sí. estar tristes a ustedes en este punto de la vida. Pero la verdad es que ustedes tienen ese mismo poder de dejar de sentirse tristes. ¿Por qué? Porque la capacidad surgió de ustedes y nació en ustedes esa sensación de sentirse tristes, pero ustedes pueden preguntarse, venga, pero ¿vale la pena sentirme triste? Tan corta es la vida que de verdad voy a sentirme triste por ello, de verdad voy a ponerme a malgastar mi tiempo sintiéndome así. ¿De verdad es saludable para mi mente sentirme así? Entonces, con eso es que ustedes tienen que empezar a batallar. Como, ¿de verdad vale la pena algo? Entonces, como seres vivos y sociales, nos preocupamos por crear vínculo con las demás personas, con el fin de ocultar lo mucho que nos duele sentirnos solos. La soledad es algo complicado. Y acuérdense que no es lo mismo estar solo y sentirse solo. Estar solo es cuando ustedes están en sus casas, pero uno puede sentirse solo estando en medio de una multitud de personas. En dado caso, ya necesita tratamiento psicológico cuando la introspección que ya les dije que era no funciona por sí misma. Entonces, por eso el ser humano se dimensiona en varias fases o etapas, identificando o haciendo conscientes sus aspectos de orden biológico, que ya saben que la soledad es una sensación que proviene de una parte biológica, se llama dolor social, y se generó en el pasado, cuando estar solo significaba estar muerto, porque en el pasado habían depredadores que eran capaces de matarnos y comernos. Entonces, ellos no se metían con grupos grandes porque los grupos grandes se podían defender, pero si alguien era excluido y se quedaba solo, se lo iban a comer y se iba a morir. Entonces, de ahí surgió ese dolor social y ese dolor de estar solo, que después evolucionó en la parte psicológica, la parte espiritual, que es algo que todavía no entendemos muy bien, ni siquiera los más grandes estudiosos de esa parte, no comprendemos muy bien esa parte. Yo no puedo meterme en ese ámbito porque la verdad no tengo mucha noción de eso. Y el intelectual, que es la capacidad de pensar. Y el ser inteligente no es simplemente saber resolver ecuaciones matemáticas, el ser inteligente es saber tomar decisiones en el momento preciso. Yo puedo saber resolver la ecuación de Einstein, pero si me dicen vamos a botarnos por esta montaña y dar botes y voy y me boto, me hace la persona más ignorante de este mundo, ¿no? Porque pues, la inteligencia es tomar decisiones buenas y no simplemente resolver ecuaciones. Igual acuérdense que hay diferentes tipos de inteligencia. La inteligencia matemática, emocional, la inteligencia musical, bueno, hay diferentes tipos de inteligencia, entonces no tienen que ser precisamente buenos en lo que se supone que deben ser buenos. Hay que intentarlo lo suficiente hasta que se sientan satisfechos del resultado. Ahora, esta vez sí hay tarea, pero la tarea es fácil. Van a volver a responderme la pregunta ¿quién soy yo? Quiero ver qué tanto han evolucionado respecto a lo que les he dicho, qué tanto han llegado a entenderse a sí mismos. Y van a describirse cómo son físicamente, cómo creen ustedes. No le pregunten a sus papás, sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus amigos, no, ustedes, cómo son físicamente, cómo son mentalmente, cuáles son sus habilidades y destrezas, cuáles son sus debilidades y limitaciones, cuáles son sus aptitudes, es decir, habilidades que tienen innatas, o sea, es decir, habilidades naturales que tienen para hacer cosas y sus capacidades y cuáles son sus gustos. ¿Preguntas? No.
Profe, ¿hasta cuándo tenemos para mandar eso? No los voy a torturar y se los voy a dar para la otra semana, para esta misma fecha. Ah, bueno, teacher, gracias. Para dentro de 8 días, ¿sí? Pero no, esperen, es que es mucho tiempo para una tarea tan chiquita. No, no exageremos, para el martes. No, esperen, porque yo sé que tienen más tareas y aparte les puse a leer esos libros. No, ¿saben que sí? Los voy a dejar para dentro de 8 días, ahí como para que no sé qué. Entonces es para dentro de 8 días, ¿listos? No se preocupen que no han copiado la tarea porque se las voy a subir allá a la plataforma, ¿listo? Ahí donde siempre les doy como las características de la tarea, les voy a subir estas preguntas para que las respondan. Y eso es todo, mis queridos estudiantes. Espero hayan aprendido mucho, entiendan y continúen así. Buen fin de semana, que descansen, viajen, estén felices. Gracias. Profe, que le vaya bien. Gracias, Juan Pablo. Profe. Que te vaya bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Adiós.